Buenas, en días pasados estuvimos hablando un poco sobre la fascitis plantar, pero hablamos mucho sobre de los puntos donde duele y el diagnóstico diferencial para no confundir el diagnóstico de fascitis. Hoy les quiero hablar un poco de lo mismo, de la patología de la fascitis plantar, pero desde el punto de vista biomecánico y cómo es que realmente lo que nosotros hacemos para ayudar a corregir es realmente funcional. Voy a bajar un poco la pantalla para poder entender. Este es el modelo anatómico. Por el cual nosotros nos basamos para poder explicarle a nuestros pacientes, a nuestros clientes. Esta es la fascia plantar, habíamos hablado que más o menos el punto insercional de esta fascia plantar era donde mayormente se provocaban los dolores, ¿ok? En esta zona, pero quiero mostrarles más o menos cómo funciona. Esto es un ejemplo nada más de cómo es que funciona una fascia plantar y cómo hace para mantener las columnas o los arcos plantares. Entonces, si lo vemos de medio lado, esto que puse en negro pues es el tendón del tibial posterior que discurre justo por detrás de la zona del tobillo, ¿ok? Y es uno de los principales constructores del arco plantar y que tiene una inserción a nivel del navicular. Bien, entonces lo que tenemos ahora es ver cómo el mecanismo de Whitlash o el mecanismo de la fascia plantar bien integrado resiste de alguna manera el proceso del arco plantar que hace que no se pierda esta estructura o esta composición ósea. Lo vemos por el frente y lo ven como realmente tenemos una estabilidad, ¿ok? De lado, ¿ok? Y por detrás, como ven ustedes el talón que tiende a tener una disposición pues anatómicamente más congruente. Lo que sucede cuando este mecanismo o esta fascia no hace su trabajo de forma correcta, vamos a despegar sobre todo la parte de la fascia del primer dedo y la parte de la fascia del segundo dedo también. Vamos a hacerlo así. Vamos a quitarlo de esta manera. Y quiero que ustedes vean cómo, una vez que quitamos ese componente de contención facial, vean ustedes cómo el paciente a la hora de poner el pie en el piso tiende a caer su arco de forma medial o hacer una pronación excesiva, ¿okay? Como lo vemos en la mayoría de nuestros pacientes, ¿okay? Como hay una rotación excesiva del astrágalo sobre el calcáneo que provoca pues ese movimiento. Este movimiento se da por estas dos articulaciones y siempre tiene que ver con la parte del retropié, o sea, la parte posterior del pie, donde la articulación del astrágalo con el calcáneo, que tienen esta configuración anatómica especial, se pierden. Entonces, cuando tenemos una sobresupinación, ¿verdad? O cuando el arco es demasiado marcado, esto se desplaza hacia posterior y hacia atrás, provocando el exceso de supinación del pie. O sea, que el pie tiende a hacer este movimiento. ¿Okay? Y la otra es el desplazamiento, la sobrepronación hacia adelante y hacia abajo y hacia interno, cerrando el espacio del seno del tarso, provocando el exceso de pronación del pie. De tal manera que, vean ustedes cuando vuelvo a integrar los componentes faciales, sobre todo del primero y del segundo dedo, recuperamos, ¿okay? La estabilidad y amortiguación de la fascia plantar. En este tipo de pacientes, aparte de un proceso de rehabilitación específico, utilizamos complementos ortopédicos especiales donde hacemos un arco plantar adecuado y necesario, ¿verdad? Y 100% personalizado en el paciente. Esto lo hacemos mediante una baropodometría computarizada y un escaneo a nivel tridimensional que nos ayuda a determinar el grado de corrección que necesita este paciente. Esto que les acabo de enseñar pues es muy evidente cuando lo vemos de esta manera, pero en ciertos pacientes no es tan evidente. Por eso es necesario tener la baropodometría computarizada, que es donde ponemos a nuestro paciente a que apoye el pie y de forma milimétrica nos dice exactamente cuánta presión existe en cada una de las zonas del pie. De tal manera que cuando tenemos lista la plantilla,
no solo corregimos la parte del arco necesaria, desde el retropié hasta la base del primer metatarsiano, sino que además, en este paciente en particular, tuvimos que hacer un botón retrocapital, y esto es porque probablemente la base del segundo y del tercer dedo están provocando exceso de compresión, lo que podría provocar también desarreglos o alteraciones a nivel de la base de los dedos, de tal manera que podemos hacer estas especificaciones con mucha precisión sobre las necesidades de cada uno de nuestros pacientes, y de esta manera ponemos un pie totalmente equilibrado para poder hacer la locomoción. Muchas gracias.